como siempre, exhaustiva, reseña y anamnesis. ¿Alguien se acuerda qué era la reseña? Eran las preguntas que le hacíamos al dueño sobre los datos del animal, como la especie, la edad, la raza. Si ustedes van a Buenos Aires, son las preguntas que le hacemos al tutor. A mí me queda quiero la oreja, pero bueno, le digo a los técnicos que ocupan allá. Bueno, entonces, exhaustiva, reseña y anamnesis, donde vamos a pedir información, vamos a hacer una buena lista. En la reseña sabemos que eso es invariable, pero en la anamnesis, si vienen con un problema reproductivo, vamos a tener que empezar a preguntar cuestiones inherentes a este sistema. Bueno, ¿qué hacemos uso en esta exploración clínica? Primero, vemos el examen neurológico, el examen de los genitales externos. ¿Qué hace eso? Vamos a ver presencia de alteraciones, expresiones anormales, neoplasia, inflamación. Después, en algunos animales, perros más grandes, podemos hacer un tacto vaginal y o una vaginoscopía. Como alguna de ustedes o tienen un dedito finito, pues capaz puede meter en alguna vagina de una perra chica. Bueno, ¿para qué se hace esto? Ahí dice, por ejemplo, control de existencia de obstáculos que impidan la cópula o el parto. Bueno, en cuanto a esto, ¿qué dice ahí? Obstáculos que impidan la cópula o el parto. A ver, ¿alguien conoce un obstáculo que impide la cópula o el parto? ¿Algún temor? Bueno, ¿qué más? ¿Puede haber suciedad en la vuelta, profe? Puede estar pegada los pelos alrededor de la vulva. ¿Qué más? ¿Qué suele pasar en las gatas? En las perras también. Que esté fracturado el epitelio. Entonces, cuando se fractura la cadera, tenemos que se ubica el canal del parto. Entonces puede venir orientado hacia el canal uno de esos huesos fracturados y no puede parir. Entonces, ¿dónde está? ¿Y con qué se culmina? Explorando la región del abdomen, porque sabemos que los órganos reproductivos se proyectan hacia el abdomen. Entonces, si la perra está preñada o con una piómetra, sí va a haber secreción, pero sí habrá que palpar el abdomen para ver qué es lo que encontramos ahí. Vamos a hacer. Entonces, en la exploración del aparato genital de la hembra presenta sustanciales diferencias y una relación directa estado del paciente. Acá el tema viene con fisiología. ¿En qué etapa está esto? En la estro, en gestación, en parto, en puerperio. ¿Cómo más se dice al estro? ¿Celo? Muy bien. Estro, celo, gestación, parto y puerperio. ¿Qué es el puerperio? La finalización posterior al parto. Es la momento posterior al parto. Muy bien. ¿La raza será importante o no? ¿Y por qué? ¿Por qué será la raza importante? Por el tamaño y el tamaño del animal, el tamaño de la camada, profe. Y si yo le digo que tiene tanta facilidad de parto, una bulldog inglés o francés, un pointer, ¿qué me dicen? Un perro callejero. Puede ser No también. es lo mismo, no es lo mismo, así me dice Trinidad. ¿Y usted quiere decir aquí? ¿Qué puede ser por el tamaño de las crías, profe? No solo el tamaño de la cría, sino que hay razas que tienen atonía, o sea, como algo congénito. Entonces, demora mucho el parto o no pueden parir y hay que hacer cesárea. Además, en esos bulldogs francés, inglés, se hacen cesáreas programadas, o sea, se toma el día que se fecundó, se sacan cuentas, se hacen ecografías y se procede a la cesárea. Bueno, muy bien. La edad, ya que a mayor edad del animal, la probabilidad de que la hembra presente expresión en el aparato reproductor es mayor. Y no solo en el aparato reproductor, puede que la perra tenga problemas
etcétera, etcétera, y se agrava el cuadro. La presencia existía previa, tal en el caso de esta ovarictomizadas o varictomizadas. O, como pasó una vez, un gran criador de ovejeros alemán, que en paz descanse, le presentó a mi veterinaria urgente, me sacaron de un casamiento donde estaba, en paz y gracias a Dios, porque la perra no podía parir. Y hacerle la cesárea, pum. Tanto era el apuro de porque era profesional de la salud, fui y le hice la cesárea, y cuando encuentro en el útero, ¿qué tiene acá en el útero? Le habían hecho ya 2 cesáreas, y eso es ser irresponsable. Si tu perra tiene atonía, ¿por qué seguir haciéndola cruzar? Pues estamos difundiendo malos genes. Imagínense, compra Ileana, una ovejera alemana, para tenerla de reproductora. Pésimo genética, pésima. Entonces, es muy importante lo que estamos hablando. Avanzar y por favor. La anamnesis oriental, examen de aparato, contempla una serie de cuestiones claras. Variaciones de tamaño en la vulva. ¿Por qué será importante? A ver, ustedes se encuentran con una perra de vulva chiquita o con la vulva chica. ¿Qué pasa en ese momento? Está en anestro, con la vulva, digamos, en sus dimensiones normales. Bueno, entonces, ¿qué pasa si lo encontramos con la vulva más grande y que le caen gotitas de sangre? ¿Está en el proestro o ya está en el estro? Y si estaría en el anestro, la vulvita se achica, o sea, va a lo normal. Bueno, ¿qué pasa en el parto y durante el final de la gestación? Esta perra está por parir. Entonces, además de tener la panza, el abdomen grande, distendido, encontramos la vulva grande también. La vemos confeccionada, aumentada de tamaño. Circunferencia abdominal. ¿Cuándo se puede aumentar? En el parto, porque está gordita también. Y también cuando podremos tener una colecta de pus. El pus en el útero se llama piómetra. Y puede ser también en presencia de tumores, también puede ser en presencia de tumores, porque esté obstruida la uretra, pero ya no va a ser tanto la intención de la vejiga, que se van a dar cuenta antes. Bueno, después dice enfermedades anteriores para tomar medidas terapéuticas. Por ejemplo, le dice a ustedes, mire, esa perra ya parió y hubo una gran tembladera cuando parió la otra vez. Y zafó porque zafó. Muy bien. ¿Qué significa esa tembladera? Lo más probable es que antes, durante o después del parto le dé eclampsia, que es una enfermedad donde la carencia de calcio hace que se produzcan contracciones tónicas crónicas, una gran agitación y se puede llegar a morir. Entonces es importante preguntar por esto. Vamos a bueno. Evolución de la gestación. En el caso de las hembras preñadas, consultar sobre la fecha de servicio y las características del macho. Si era el macho grande, la perra chica, si era una perra grande y el perrito chico, o lo que fuere, también pasa eso en los gatos. Me van a creer que no hay gatos grandes y gatas chicas y al revés. Entonces siempre es bueno preguntar. Tamaño, fecha probable. ¿Cuántas veces tuvo cría? Le dice número aproximado de las camadas. Flujo vaginal. En la mayoría de los casos tiene relación directa con las infecciones que puede estar padeciendo. Por ejemplo, endometritis o una piómetra. ¿Qué será la diferencia entre la endometritis y la piómetra? ¿Habrá diferencia? Que una es inflamatoria, profe. Las dos son inflamatorias. Pero una tiene pus. Claro, en la piómetra ya es la colecta que se instaura y se cierra el cuello uterino. Y empieza a generar pus y, bueno, ya se estaba generando, sino que el pus no puede salir, empieza a distender el útero, si no le operamos, hacemos algo muy concreto ahí, se murió la perra. Entonces,
vamos a preguntar en cuanto al flujo, tipo y cantidad de flujo. Tipo, ¿qué será? Si es mucoso, si es purulento, de qué color es, cuánto sale, si es rojizo, si es amarillo, lo que fuera. Momento y duración del proestro y del extra. ¿Por qué? Porque por ahí hay perros que son muy irregulares y tienen un celo más largo, otros tienen un celo muy silencioso que nosotros no imaginamos que está y no pasa nada. Y, por ejemplo, a otro le queríamos hacer servir a mi rodesiana y llevamos al rodesiano y este era un chico de falta de experiencia y la otra también, y tenían de acuerdo, y entonces decíamos que estaba en serio, no pasó nada. Y el perro chiquito que tengo ahí, que es más bajo que no sé qué, que es 5 veces más chico, estaba re enamorado. Pero no le llegaba, menos mal. Ahora está hermoso el perro, ya que la tenía que dice. Bueno. Comportamiento durante el ciclo, que es lo que estaba contando, si se mostraba receptora, no se mostraba receptora, indiferente, lo que sea. Fechas de servicio durante el año. ¿Qué fecha tuvo? Porque los criadores le hacen no solo un servicio, sino que le hacen 2 o 3 servicios, bueno, más o menos para ir calculando si estamos en fecha o no de retención. Apariciones de pseudogestaciones durante el metaestro. ¿Qué es la pseudogestación? Una perra que jamás tuvo contacto con un macho y resulta que empieza a agarrar todos los muñecos o los gatos recién nacidos de la gata y se arma un bolón que es de primera porque ella está pensando que va a parir o que ya parió. Entonces está con pseudogestación, le baja leche, todo un tema. Entonces eso hoy se hace Papá Nicolau a las perras para ver si están o no están en el momento, en qué momento del ciclo están para darle o no servicio. Así que también ese es un gran avance. Capaz de escuchar a los doctores también suele hablar de ese tema. Bueno, flujos fisiológicos, o sea, normal. Se observa durante el parto, el puerperio y el ecto. Cada uno de esos tiene su característica. Entonces, seguimos ahí y dice en la perra, ¿cuánto dura el flujo normal del postparto? 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas. Bueno, en la perra y en la gata la placenta se suele desprender inmediatamente luego del parto. ¿Qué significa? Nace un perrito, sale una placenta. Por ahí salen 2 perritos y sale una sola placenta. Pero siempre hay una alternancia, no es como la vaca que sale el ternero y después sale la placenta. No, acá en eso ir y venir van saliendo. ¿Cómo es el flujo? En una primera instancia de color verde, luego el flujo cambia a color rojo. Y si alguno de ustedes tuvo una perra preñada, el primer flujo le diría que es ámbar. Hace una bolsita cuando está por parir la perra y es de color ámbar. Es de color ámbar. Un color parecido a este que está de moda ahora de capibara, pero más brillante y como si fuese el termo allá de Coronel, de ese color. Bueno, después para la perra, los flujos siguientes son verdes, rojizos, hasta que deja de salir flujo. Después al final hay color mucoso. Bueno, la gata presenta un flujo de color rojo, un poco de día luego del parto, después de unas semanas pasa a ser un color transparente. Ese color verde es la uteroverdina. Color característico de infecciones uterinas, muco purulento, rojizo, amarillento, pardo, el color abandonado. Ya no hablar de los osos pardos. El color de los osos están en el hemisferio norte. El celo de la perra dura de 14 a 21 minutos. Eso es una cifra más o menos, y
tema de la gestación. Ahí en genealogía le van a enseñar con más precisiones, porque hoy hay muchas ideas al respecto. Nosotros estudiábamos que eran 60, 63 días, y resulta que por ahí ahora te dicen, no, son 56, no, son 54, 60, no, olvídate, ¿cómo va a tener 60 días? ¿Y la gata? No, la gata tiene 63 y habíamos estudiado nosotros 60. Entonces, tenemos que, la clínica es soberana, les digo, saquen sus propias experiencias. ¿Qué pasa en el seno? Presencia, flujo sanguinolento. ¿Qué pasa roso y violento, luego más claro, amarillento y finalmente incoloro? Esa es la secuencia del flujo de una perra normal en seno. Rojo, rosado, amarillento, amarillento, color. Muy bien. En la gata, ¿tiene ese flujo de algún color? No se observa. La gata es muy característica cuando está en celo porque aúlla, arquea la cola, es como que te dicen los muchachos vengan, refractorio, está ofreciéndose. Bueno, doctores, si ustedes tienen algo que agregar al respecto, se escucha atentamente. ¿Está bien? Examen físico. Hasta acá estábamos hablando un poco de la fisiología. Ahora vamos al examen físico. Exploración externa. Se limita a la vulva y su entorno a la exploración abdominal. ¿Qué se ocupa? La inspección y la palpación. Cuando decimos exploración abdominal, ¿a quién vamos a explorar ahí en el abdomen en relación al aparato reproductor? Al útero. Papito, externo. Externo. Las mamas. Muy bien. Y la vulva. La vulva y las mamas. Perfecto. ¿Por qué? Porque por ahí le queremos dar servicio a una perra y tiene tumores en la mama y ¿qué es lo que estamos pasando? Cana nomás. Entonces, hay que explorar las mamas. Vulva y su entorno. La perra, el vestíbulo vaginal, se encuentra entre el ano y la vulva. Eso te lo declara así o te lo detalla por la posición marginal de la vulva. La perra con flujo abundante generalmente se encuentra en la base de la cola, en la región perivulvar. Se debe apreciar la variación de forma y tamaño de la vulva, sobre todo en las perras asociadas a distintas etapas del ciclo estral, la vulva. Se observa aumento de tamaño durante el proestro y estro y también durante la gestación y parto, mientras que dure el anestro se observa pequeña y pequeña. Bueno, avancemos. Estas son cosas muy básicas que seguramente van a preguntar el día del examen final. En la perra, separando suavemente los labios vulvares, se puede visualizar la mucosa vulvar y la región caudal de la mucosa del vestíbulo, lo cual permite evaluar variaciones de color, humedad, presencia de flujo. Y esa es la inspección directa interna de la mucosa vulvar. Por supuesto, si una perra más grande, tal vez vamos a ver más profundamente. Si una perra chica va a ver menos y si una gata vamos a ver mucho menos. Pero se ve. Bueno, ¿qué es lo que ven ahí? El vestíbulo vulvar. ¿Qué? El vestíbulo vulvar. La mucosa vulvar. Para empezar, yo veo una persona, médico veterinario, muy puerco. Muy puerco. Muy puerco. ¿Qué le falta a eso? Guante. Guau, muy bien. Entonces, haciendo esa salvedad, la maniobra que vamos a hacer con el que trajo una perra, una gata, va a ser esa. Separarle los labios vulvares y observar. ¿Está húmeda, no está húmeda? Si está húmeda, ¿tiene algún tipo de secreción? ¿Qué tipo de secreción tiene? ¿Tiene alguna lesión? Hoy a algunos de ustedes envié, inspirándome en una cuestión que me pasó el otro día, el parto de una oveja. ¿Lo vieron algunos de ustedes en Instagram? Bueno, se animan a difundirlo y uno no le damos que tocar las ovejas, las vacas, por nada ser pequeños, pero empiezan a encontrar una oveja, una cabra, y cuenta cuenta de todo. Bueno, avancemos.
vemos el flujo entre hemorrágico y purulento. Ese color tiene cuando está confiando. Lo hacemos. Bueno, ahora vamos a hablar del abdomen de la perra. Bueno, dice que en condiciones normales el útero grávido no es palpable en la perra y en la gata. Bueno, palpable si metemos el dedo, no lo vamos a encontrar, porque está todo desplazado la gravidez hacia la cavidad abdominal. Emitimos que tiene 60 días de gestación, una vaca de 60 días apenas podemos palparla, es decir, la preñada vacía, con 60 días. En cambio en la perra, con 60 días, ya está por parir. Entonces, más o menos a partir de los 30 días, vamos a encontrar manifestaciones de la preñez en la cavidad abdominal. O sea, va a empezar a aumentar de tamaño, más adelante vamos a poder ocultarlo y así seguir el proceso de gestación. Ahí dice que la exploración del abdomen se realiza por medio de inspección externa directa. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer uso del sentido de la vista, de la visión, externa y directa. ¿Qué vamos a ver? El perímetro abdominal, que se puede ver aumentado de tamaño por la gestación colecta por tumores uterinos. Generalmente el diámetro es simétrico. ¿Por qué es simétrico? Porque se la ve uniformemente a toda la cavidad abdominal. Puede tener alguna simetría, ¿y por qué no? Porque el tumor se desplaza hacia un lado, pero en general hay simetría. La palpación externa directa por medio de una palpación superficial en hembras con gestación avanzada se pueden palpar los fetos. ¿Cómo era la posición del útero de las perras? ¿Alguien se acuerda? Ludmi, amor, ¿cómo era? Bueno, estaba entonces el útero ubicado paralelo a la columna vertebral. Vieron que en la vaca decimos con convexidad hacia craneal y bla, 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 y en la yegua convexidad craneal y dorsal. Bueno, acá está paralelo a la columna vertebral, son dos tubitos. Esos tubos, cuando la perra está preñada, aumentan de tamaño. ¿Por qué? Por la presencia de los fetos. Entonces, cuando nosotros, por los 30 días, tenemos una palpación profunda y suavemente, nada de grupo acá, vamos a empezar a notar algo. Ese algo son los cuernos uterinos y los fetos. En una perra grande empieza muy fácil, en una perra o en una gata, como es más pequeño, pero van a decir, no toco nada, no parto nada, y los de menor tamaño tienen posibilidades de tener menor cantidad de fetos. No le digo que un adobo para 2 perritos, porque suele pasar, pero seguro una canicha para ir 2 o 3, ¿no? En cambio el adobo va para ir 10. Bueno. Si el aumento del tamaño del útero es consecuencia de una colecta, se puede palpar un útero tenso. Si la colecta es un volumen importante, eso es muy importante, se debe evitar la palpación profunda. Porque si hacemos una palpación presión muy fuerte, como romper el útero se distiende por el pus y se vuelve friable. ¡Pum! Se rompe. Bueno. Palpación abdominal profunda. Puede resultar complicada en animales obesos o muy nerviosos. Hay perritos que no le duele nada, pero es tal el estado de nerviosismo, inquietud que tienen, que no le podemos a veces efectuar la palpación abdominal. No les duele, tienen sensibilidad. y además nos desorientan porque en ese estado de crisis nerviosa que tienen, te contraen la panza, te hacen así dura el abdomen, y entonces vos decís, este tiene una peritonitis, nada que ver, está muy excitado. Bueno. En la perra como en la gata, los ovarios no son palpables en condiciones normales y se ubican en la región mesogástrica dorsal,
a la altura de la tercera vértebra lumbar, caudal a los riñones. Eso lo sabemos por anatomía. Por medio de la palpación profunda y manual durante la segunda, la de la gestación, se puede realizar un pronóstico de preñez y durante el parto esta maniobra permite determinar si la hembra ha expulsado todos los flojos o aún permanece alguna en el útero. Sería importante saber cuántos perritos tiene o creemos que tiene la perra. ¿Es importante? Bueno, yo le voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, ya parió. No, quédate tranquilo, ya está todo. Bueno, es importantísimo volverle a explorar después que consideramos que ya parió todo. Pues por ahí no parió todo. Y explorarla significa también observar el canal del parto. Porque por ahí está uno ahí metidito y dice, no, la panza no tiene nada. Y tiene uno metido ahí que no lo puede alargar. Entonces hay que observar. Bueno, ¿quién tiene perros o gatas, perros o gatas que hayan parido? Y la vieron parir. Nadie. Liana, no me conecte, niñona, pero usted. Trajimos la perra que la llevó en canal de parto en la misma. ¿Qué va a decir? Tuvo y a las 12 horas un declarado de urgencia de su consultorio que se quedado una perrita en el canal de parto. Bueno, acá está la anécdota de Pina. Muy bien. Yo lo que quiero es que me digan, cuando nace el perrito está parado o acostado. ¿Hacia dónde apunta el perrito? ¿Hacia el garrón o hacia la columna vertebral? Hacia el garrón. Muy bien. Generalmente en todas las especies apunta hacia el garrón, porque he visto gente que ve unos tirones y hay que buscar la posición fisiológica. Las perras pueden hacer de cabeza o de cola, las gatas también, pero hay que buscar la fisiología para cuando les toque ejercer una ayuda en el parto, que lo hagamos moviéndolo hacia el garrón. ¿Por qué? Porque ese es el lugar, la curvatura de la columna que les permite que salga. Porque generalmente viene con la columna hacia dorsal. Bueno, entonces muy importante la exploración postparto. Bueno, aquí está. Ahora la pasamos. Ahí Juan les va a pasar unas fotos. Bueno, exploración interna. La perra se practica solo una palpación vaginal digital, en la que entra el dedo, ¿no? En la que entra el dedo, no solo las perritas no podemos meter el dedo. Muy raro exploración cordial, palpación rectal. Es muy raro que una perra nos pongamos a ver si tiene algo adentro metiendo el dedo en el ano. Eso es medio descabellado. En la gata, el procedimiento tanto interno en la vulva como en el ano no se realiza, no se hace. Se debe prestar especial atención al estrechamiento, neoformación, lesión, alteración en el piso de la pelvis, en la uretra sobre el piso de la pelvis, presencia de parte de algún feto o presencia de cuerpos extraños. Para realizar una exploración interna adecuada se usa la vaginoscopía y para eso se ocupa el vaginoscopio. ¿Qué es el vaginoscopio? Un endoscopio adaptado a la vagina sería. A la vagina. Muy bien, muy bien. Estaba por creer el vaginoscopio muy bien. Bueno, ¿qué es el vaginoscopio? Es un instrumento metálico que puede tener luz propia o no. Hoy vienen con luz propia, muchos vaginoscopios. Y también, si no tenemos con luz propia, hay que ocupar otra fuente de luz externa para poder observar. Algunos animales hay que hacerle sedación, porque ciertamente son muy nerviosos y no se van a dejar hacer. Bueno. ¿Cómo está el paciente? De pie, con el abdomen del sujeto, limpiar, desinfectar la vulva, desinfectar el vaginoscopio. Se debe introducir muy cerca de la
fisura dorsal, después toma una dirección de dorsal y craneal, casi vertical, o sea, y recién se lo pone paralela a la columna. Bueno, ¿cómo se observa? Se enciende la luz cuando ya está metido adentro y se lo empieza a retirar y empezamos a observar todo lo que está en el camino. ¿Qué vamos a ver? Aspecto de la mucosa, presencia de distintas secreciones, neoformaciones, lesiones de la mucosa, apertura del cuello uterino. ¿Es importante la apertura del cuello uterino? ¿Qué opinan? Sí, profe, para el parto. Para el parto. ¿Y para qué más? Para saber si se inseminó el animal. ¿Qué? Se preñó el animal, profe. Bueno, no sé si vamos a ver si se preñó o no. Bueno, solamente como me digan que está cerrado. Y acá dice, está joven en la ovulación. O sea, en el celo, el cuello uterino se encuentra distendido. ¿Por qué? Porque está esperando que entren los espermatozoides. Entonces, es importante entonces la apertura del cuello uterino o el que cerrado. Las dos cosas hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos el abdomen deformado. Palpamos y decimos, acá no hay perrito, pero está el abdomen deformado, se le nota como dos tubos y no se nota, cuando está preñada se nota como las cuentas de un rosario. ¿Todos saben lo que es un rosario? ¿Saben? Sí. Bueno, muy bien. Todos saben lo que es un rosario, le voy a mostrar acá un denario. Se nota acá un perrito, otro perrito y así, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos cuando notamos eso? Si fuese piómetra, vamos a notar un tubo pletórico. Si está preñada, vamos a notar las cuentas del rosario. Bueno, muy bien. Hasta acá. ¿Qué no entendieron? Todo. Bien. Sánchez, ¿entendió? José Fernández, ¿qué? Sí. ¿De Mugna? ¿Seguro? Anto, cuéntele acá que nos hizo el tacto rectal. ¿Qué le pareció la experiencia? Anto le metió un tacto rectal en mí. A ver, cuéntame cómo fue. Nada, tenía la cadera fracturada y las fracturas justamente le dieron paso a las veces. A la vez, para que claro. Como era la única que tenía el dedo pintado. Con ayuda de vaselina, introducí mi dedo, digamos, y hice presión y el profe ayudó para acomodar la cadera. Como se estirando el miembro y yo presionando la tabla. Bueno, quiero contarles la experiencia porque a veces escuchando aprendemos y se nos graba. Mira, le metió el dedo, pues no lo voy a hacer yo el día de mañana. No es una maniobra, digamos, que no se pueda hacer y que no sea lícita hacerla, porque si la cadera hay que acomodarla, de algún modo hay que acomodarla, porque si no, o tienen problemas para defecar, que eso va a ser lo más corriente, y si ya está preñada, bueno, lo que te cuento, es grave el problema. Entonces una perra o una gata que le da en la cadera, ¿qué hacemos? La castramos. Bueno, ahora vamos a seguir con el abdomen, pero más precisamente de las glándulas mamarias. Bueno, a ver, ¿qué me puede contar de las glándulas mamarias, Ferrero, Gatero? ¿Usted qué es Gatero, Ñachi? Cuénteme. Dos partes. La disposición, profe, y el número. Bueno, cuénteme. Se De la divide gata, ¿cuántas tetas tiene la gata? 10. 10, seguro. Mira que hay algunos que dicen tiene 8. ¿Pero 10 o 8 pares? ¿O 10 pares? ¿Cómo es? ¿O 5 pares? 5 pares. 5 pares. Bueno, en las perras hay mamas pectorales, abdominales e inguinales. 4 pectorales, 2 abdominales y 4 inguinales. Son pares. 10 mamas. No se deben explorar de manera aislada. ¿Con quién relacionarían ustedes la exploración
¿Con qué otro órgano relacionarían la exploración de las manos? A ver. Muy bien. ¿Cómo anda bien este chango? Con el sistema linfático, con los ganglios. Entonces, yo tengo una lesión, una glándula mamaria inguinal. ¿A qué ganglio voy a liberar de cabeza? ¿Qué ganglio voy a liberar y eliminar? El ganglio. Bueno, ¿y cuál otro? Que es de exploración habitual. Estoy diciendo popliteo, inguinal del popliteo. Ya eso, olvidate los perros. Los ganglios de exploración habitual son el popliteo, el axilar, el escapular, el mandibular. Bueno, entonces el popliteo, el axilar están en el tórax. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos, como dice ahí. Siempre se debe tener en cuenta el momento del ciclo menstrual en que se encuentra la hembra, ya que la difusión puede variar considerablemente a lo largo del ciclo. Si encontramos neoformaciones, también tenemos que acordarnos de que puede ser estas neoformaciones primarias o secundarias. Entonces, si son secundarias, puede ser de que esa perra tenga otras neoformaciones en el pulmón, el hígado, el riñón. Entonces nosotros nos apuramos a hacer negocio y la operamos. Y a las 2 semanas se murió de cáncer de pulmón. Quedamos muy bien. Entonces siempre hay que tener relación, cuando hacemos una exploración, con los otros órganos. Por ejemplo, hacemos la exploración, encontramos que tiene una pioma, la perra. Muy bien, tiene pioma. Y la vemos, la pioma de la realidad en algunos signos cardinales, polidipsia, poliuria, pero no tiene polifasia. ¿Recuerdan que era la polifasia? Era un aumento en el consumo de alimento propio. Muy bien. Poliuria y polidipsia. ¿Qué era la poliuria? Aumenta la frecuencia de la emisión. Y la polidipsia. Aumento de la Pero no hay polifasia. Entonces hay que ir relacionando, porque eso también está relacionado con el funcionamiento del riñón. ¿Y quién tenía poliuria, polidipsia y polifasia? La diabetes. Muy bien. Bueno, además van a encontrar una perra que tiene el abdomen distendido y completamente delgada. No en todos los casos, pero se da. ¿Qué hacen los grandes dueños? La tiran. Entonces el pobre animal, enfermo así como está, ni lo operan ni le hacen nada y lo tiran. Entonces ya come menos todo y viene destruido. Auscultación. ¿Es importante o no? Se realiza a partir de los 30 días de gestación, donde el sonido es tal cual un péndulo, salvo un péndulo. En algunos de ustedes o alguno de ustedes ha dicho a alguna vieja que mueve el péndulo, parece que se van a tener novio o novio. ¿Le pasó a Lulú? No, menos mal. Wow. Entonces el péndulo es un movimiento, un sonido tal cual. Tú, 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 tú. ¿No? Wow. No hay ni un primer ni un segundo ruido, todos los sonidos son iguales y la frecuencia es alta, o sea que eso va muy bien. La rolla del cestoscopio en relación a los cuerpos uterinos aumentados de tamaño y a partir de los 30 días de gestación. Cuando yo me recibí hace muchísimos años, ese era lo máximo que había para ver si estaba la perra preñada, además en nuestras manos. O sea, después de nuestras manos y nuestros ojos, observar sin función de implantación, era ocultarlo. Después aparecieron los ecodoppler en la especie humana. Era un aparatito, ponían a la mujer el abdomen, y decía, está preñada. Y eso también se podía ocupar en las perras que se podía comprar. Pero como era muy frecuente, que nos lleven una perra para ella estaba preñada, no, esperaría, parir, chao. Bueno, pero hoy en día, hasta hoy, tenemos hablar como ser se le cobra. Anamnesia
preguntar a las glándulas mamarias. ¿Qué vamos a preguntar? Una o varias glándulas se encuentran afectadas. ¿Desde cuándo presenta el problema? Aumento del tamaño de las glándulas o deformación irregular. ¿Alguna relación con el seno? ¿Cuándo fue el último sexo? ¿Por qué me pregunto eso? Porque puede estar preñada o puede estar haciendo una pseudogestación. Entonces, ¿qué relación hay con el seno? Las mamas afectadas presentan flujos ¿quién? ¿Cuándo fue el último parto? ¿Cuándo finalizó la lactación? Todas las cositas son sumamente importantes. Las mamas presentan lesiones en la piel. ¿Qué características tienen las lesiones? ¿Por qué? Porque por ahí los tumores pasan a la cronicidad y hasta que no lo ven que tiene una úlcera así de grande, no te lo llevan. Entonces, por ahí te llaman por teléfono, usted atiende tumores de mama, ¿sí? Entonces, te siguen comenzando. Entonces, llega un momento que usted le dice, señora, cuénteme, ¿está lesionado? ¿No está lesionado? Y ahí vamos a tomar una decisión, tráigalo ya, igual, ya le dije, no lo miro por teléfono, sino que tráigalo. Como es importante, y después, nosotros nos vamos a guiar por lo que nos cuentan, sino que la exploración clínica es lo importante. Bueno, hay dolor en la gestión, vuelvo a hacer antecedentes de enfermedad anterior. ¿A qué se refiere? A que puede haber tenido en otro caso mastitis, donde estamos de vuelta, donde puede repetir examen objetivo particular. La perra tiene 5 pares de mama, dividen 2 líneas, 2 pares torácicos, un par abdominal, original. Y en las gatas solo tenemos 4 pares de mama. Lo que dije, conocer el drenaje linfático. El ingreso, ¿qué más dice ahí? Los 2 inguinales, hacia los linfonodos inguinales superficiales, los pares torácicos hacia el linfonodo axilar, y los otros abdominales por estar axilar o vaginal, y acuérdense del confitio. Si ya está el cambio confitio tomado, quiere decir que la lesión es muy profunda. Cuando estudié bromatología, estaba el doctor que era ayudante del bromato, cada vez que se encuentra el cambio confitio tomado con un cambio profundo de una víscera de tuberculosis, chao, lo tiran toda la vaina. Bueno. El efecto de las hormonas sobre las glándulas mamarias, sobre todo la progesterona, que puede generar aumento de tamaño, en algunos casos, pseudoprimia. Y además, si está gestando, cuando la progesterona va a producir porque hay que tener en cuenta el pseudoprimia. Avance. La ovulación y formación del cuerpo de la gata se produce solo luego del servicio, conocido por el cual el aumento del tamaño de las mamas solamente se observa después de la condición. La gata tiene un ser inducido. Sí, profe. ¿Qué es lo que induce el ser? El coito. Bueno, no es el celo, lo que induce sino la ovulación. La gata está en el celo y el coito hace que ¿así es? Bueno, ¿y qué es lo que tiene el gato para que suceda? La gatita. La espícula. ¿Y dónde tiene la boca? El glande sería. Bueno. ¿Cómo se hace la inyección? En el animal en el músculo dorsal o lateral, abrir, ahí dice abducir los miembros, o sea, abrirlo. Se observa volumen, simetría de cada glándula, se observa el pezón y las alteraciones que presentan. Eso es muy importante en todas las especies. La glándula es la que produce leche y el pezón es por donde sale la leche. Y a veces nos limitamos, no está todo bien, la teta está bien, pues si decimos la teta está bien, perfecto. Y el pezón, capaz el pezón tiene un tumor encima y lo que vamos a pasar, o tiene una verruga, o tiene una cicatriz y no está todo bien, no está todo bien.
Bueno, acá está hembra, canina, en el punto lateral, también está la inspección externa de las glándulas mamarias. ¿Se ve? ¿Y esa central de hecho no? ¿Qué opinas? No, No. ¿Por qué? porque están muy pequeños, profe. No están aumentadas de tamaño. Bueno, bien, avancemos. La palpación externa directa se realiza con la técnica monomanual, palpando separadamente cada una de las glándulas y pezones, tomándola entre los pulgares e índice, comprimiéndola también contra la pared subyacente, efectuando movimientos de deslizamiento. Alto, stop, alto, stop. ¿Está adherida, no está adherida? ¿Tiene dolor? Es muy importante eso del movimiento sobre la estructura subyacente. Bueno, de este modo se comprobará su forma, consistencia, sensibilidad, temperatura, desplazamiento sobre la pared y de la piel que la recubre. Vamos a ver. Bueno, y ahí tenemos la maniobra. ¿Qué más encontramos en esa maniobra? Que pueden ver. ¿Quién no está usando guantes? No tiene guantes. Muy bien, Iñaki. Entonces, se realiza con guantes. Muy bien. La intención de incluir una presión de ordeño para examinar las características de una eventual secreción. Por último, se palparán los linfonódulos inguinales circulares y el ordeño para observar las secreciones posibles de la secreción. ¿Qué pasa si sale sangre? ¿Qué opina usted? ¿Podrá salir sangre o no? No, normalmente no. Pero si sale, que está enfermo. Bueno, vamos a ver. Y ahí, ¿cuántos orificios de pezón tiene la perra? Tres. ¿Saben contar usted o no? ¿Y cuántos? Tres. Tres, dice. Muy bien. O sea, no se queden con la idea que es uno solo como las vacas. Tiene varios orificios. Las gatas también. Tienen varios orificios. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Bueno. En el periodo de reposo sexual son poco visibles las glándulas, que son cortas, aplanadas y marginadas. En la piel traíamos un pliegue circular, más o menos lo que habíamos visto hoy. Pero esa perra tenía los pezones manifiestos. ¿Por qué? Porque ya capaz había parido alguna vez en su vida. Entonces le quedan los pezones manifiestos. Si bien la glándula vuelve a un tamaño más o menos normal, pero los pezones pueden quedar ya más armados. Durante el periodo de actividad sexual, de ovacidad de la glándula y sus pezones aumentan notablemente su tamaño, especialmente largo, siguiendo forma cónica, concluyendo por su base. Las glándulas mamarias ubicadas en el abdomen son las más desarrolladas, la leche normal es fluida, lisa y de color blanquecino. Cuando dice lisa, quiere decir que no tenga grumos. Pero si tiene grumos, quiere decir que hay un proceso patológico en esa leche. Método complementario, análisis de sangre. ¿Qué puede pasar en una perra de repente media hemograma? ¿Cómo puede ser? ¿Queréis cortarse con hemograma? Sí, profe. Para ver Para ver una infección. Infección nomás, y ahí me quedo. hematocrito, Hematocrito. ¿Qué me va a decir hematocrito? si está anémica o no está anémica. Está La negro. hemoglobina también, para ver si está desempeñándose bien. El tamaño. El tamaño. Bueno, entonces, ¿el tamaño de la perra o No, de los eritrocitos. de los eritrocitos? Tamaño. Y es importante el tamaño de qué punto de vista. A ver, ¿son chicos, son grandes, si hay de varios tamaños? ¿Cómo es la cosa? Sí, profe. A ver, cuénteme, Iñaki. Cuéntele acá a todo el público, en general. Según el tamaño se puede saber la capacidad que tiene el eritrocito para pasar y para aportar oxígeno, profe. Bueno, yo le digo que hay eritrocitos de diferentes tamaños. ¿Usted cree que puede ser patológico eso? Dependiendo del tamaño, profe. Le vuelvo a preguntar, hay eritrocitos, le digo a todo el público acá, les digo, hay eritrocitos de diferentes tamaños, uno de 7 micras y otro de 3 micras.
Sí, patológico. Es patológico. Ajá. Y si todavía están deformados, ¿será patológico? Sí. También. Bueno, entonces, es importante el propio de sangre, que me decir, no, hay que hacer un recuento, ¿no? O tener un microscopio, un vídeo, un flor, será importante colorearlo. Te está dando una idea de lo que le puede estar pasando al animal, o está dudando. Estará anémico el animalito, que tiene los glóbulos rojos de diferentes tamaños, deformados, las membranas citoplasmáticas del eritrocito, si fuesen estrella, y bueno, no dudes mucho. Bueno, entonces después dijo Pila, ¿había o no había glóbulos blancos? ¿Aumentado? ¿No había aumentado? Y si yo le digo que estaban aumentados los linfocitos, ¿qué opinan ustedes? Que puede haber una infección crónica. Bueno, y la fórmula leucocitaria de los carnívoros tiende a tener más neutrófilos o sea, más granulocitos que agranulocitos. La fórmula leucocitaria. Sí. Dígame, Ludmila. Sí, tiene más neutrófilos. Bueno, acá Ludmila dice que la fórmula leucocitaria, los carnívoros tienen más granulocitos que agranulocitos. Poniendo, pues tengo un 75% normal de granulocitos, el 25% de agranulocitos. Granulocito significa que sobre el citoplasma, la coloración, se observan granitos en algunos de ellos. Algunos son neutrófilos, pues si bien están los granitos pues no se colorean, y otros son basófilos o eosinófilos según el color que se colorean. Esto es redundante, pues ustedes tendrían que saberlo. Bueno, los agranulocitos, si bien tienen granos, pero no se colorean. Son los linfocitos. Bueno. Cultivo y antibiograma del flujo renal. ¿Es importante? Pero lo más importante es hacerlo con técnicas microbiológicas. ¿Qué significa? No es ir y meterle un hisopo y mandar al laboratorio, porque hay que saber meter el hisopo y conservar la muestra para que en el laboratorio la procesen adecuadamente. Porque si no van a decir, tiene no sé qué bacteria y es lo que ustedes hicieron mal. Entonces, la técnica microbiológica es importante. Bueno, ¿para qué sirve eso? Para seleccionar el antibiótico adecuado. ¿Cómo se llama la técnica que va a usar el microbiólogo o el del laboratorio para encontrar un antibiótico? ¿Qué es lo que va a hacer? Antibiograma. Muy bien, Inés. Antibiograma. Citología vaginal. Es un estudio de bajos costos y resultado inmediato que permite determinar con exactitud el momento del ciclo estral en que se encuentra el animal en estudio y también evaluar la fertilidad. Y quiere hacer un Papa Nicolau, esto es fácil, meter el hisopo, bueno, sí, es fácil, pero la tinción del Papa Nicolau lleva varios pasos. También se podrá hacer con un se van a ver células más grandes, más chicas, distinto color, pero el específico del Papa Nicolau. Y es importante hoy, en los perros de criadero, hacerle un Papa Nicolau a las perras para decir, che, está justo que le den un servicio. ¿Por qué? Porque se pagan los servicios del macho o se tiene que inseminar. Entonces todos esos son procesos de cómputo y además de identificar la tentación. Vamos a encontrar estudios hormonales, el rosaje, hormonas sexuales y hormonas tiroides constituye una parte fundamental en el examen de fertilidad. Bueno, cuando vayan a clínicas, a patología médica, le van a hablar de las hormonas tiroides, le van a hacer hincapié en que no cualquiera puede hacer un dosaje de hormonas tiroides. O sea, sacar sangre, sacamos cualquier hormona. El tema está en lo reactivo y en las técnicas que van a ocupar para determinar si la hormona realmente está disminuida o aumentada. ¿Cuál era la que era específica del C4 o no? Bueno, no todos los laboratorios lo hacen. Después está la radiología. Cuando yo era chico, la radiología era lo único que le podíamos hacer extravagante en una perra
para ver si nos había quedado un perrito o cuántos perritos tenía cuando no podía parir. Y hoy también lo hacemos, por ejemplo, con la ecografía. Entonces, le da una cantidad por lo menos aproximada, porque a veces se superponen y no lo vemos bien, pero por lo menos tengo una idea de que están. La ecografía todavía mejor, porque la ecografía te dice el tiempo de gestación más preciso y si están vivos o muertos. Y a veces no lo podemos determinar bien. Los estudios cardiológicos son de utilidad para que no la incidencia y la elección en el lateral del abdomen permite determinar el número de fetos en el último trimestre de la gestación. También se utiliza para el diagnóstico de tensiones cervicales luego de finalizar el parto. El diagnóstico de uretra uterina de gran magnitud, la biología también puede ser útil, aunque el método de elección en la actualidad es la ultrasonografía, también denominada, ¿cómo se denomina la ultrasonografía? ¿O el ecógrafo? Fuerte, señor. No le escucha ya, viste. Ecografía. Pero el término perfecto es ultrasonografía. Bueno, avancemos. Ahí hay una radiografía. Es una bolsa de hueso, no es una bolsa de hueso. Ahí se nota. Bueno, vean las columnas vertebrales y los cráneos. Sí, pero no están dentro del útero. No le vamos a mostrar el útero porque es plano, pero le está mostrando los demás, lo que es duro, que son huesitos del útero. Esa es 2 o 3 huesitos que queremos saber. O son ganas, y son de 4. 4 son. ¿Lo ven o no? Nadie dijo, entonces decía, si no, no lo voy a. Bueno, ahora ¿parece o no? ¿Qué fue? Más de 4 hay, a ver, ¿dónde están las mías? Allá arriba hay 3, acá hay 1. Acá hay dos. Hay una columna que cruza ahí. Muy bien, alguien estuvo mirando. Muy bien, hay más de 4. Muy bien. Bueno, avanzar ahora en la realidad. Acá hay perritas de lateral. ¿Y esto qué es? ¿Qué esto es? No es perrito. No son perritos. Bueno, ahí hay una colecta. Lo más probable es una diómena. Y si puede ser una peritonitis, es lo que dice. Y una patada a la perra y ahí con una colecta de pus, pero es otra cosa. Bueno, avancemos. Ultrasonografía es el método de elección para el diagnóstico y seguimiento de la gestación. Permite determinar el número de fetos, evaluar la variabilidad fetal a partir de la visualización de los movimientos cardíacos. Muy bien, hacemos. Y ahí se ve una imagen ultrasonográfica. Hacemos bien. También es un método muy útil para el diagnóstico de colecta urinaria, ya que permite evaluar la exactitud, el volumen de la colecta y las variaciones del grosor de la pared del órgano. ¿Y qué más podremos encontrar en una ecografía dentro de una colecta urinaria? ¿Presencia parásita? Sedimentos, litiasis. Bueno, el método también es apreciable para el diagnóstico de neoformaciones de los tractos genitales. ¿No están en claro que son neoformaciones? ¿Qué son las neoformaciones? A ver. Tumores, pero... ¿Tumores o no? Dígame con seguridad, Sí, ya que profe, es largo tumores. molazo. Tumores, pues. Tumores, dice usted. ¿Qué opina Candela? ¿Será lo que dice Iñaki? ¿Sí? Bueno, yo estimo dijo sí, porque no escucho bien, pero no importa, pues si él solo. ¿De acuerdo, Wittgenstein, con lo que dice Iñaki? Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Y acá? No te apures, ni el baño, claro, sí, pero no te apures. Bueno,
Ahí aparentemente un corte segmental del cuerno uterino. Ven la imagen. Ese segmento se le cortó así el cuerpo, le está mostrando la oreja. Bueno, muy bien. ¿Están todos de acuerdo en eso? ¿Entendieron algo? ¿Seguro? Muy bien. Vayan al baño y bueno, si quieren,